Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias a todos los que están presentes. Y quiero saludar particularmente a mi querido amigo Julio, que ha madrugado hasta las 2 de la mañana para estar con nosotros aquí, y a toda la gente que viene de otros países y nos juntamos de una manera tan hermosa, tan preciosa, en estas reuniones que tienen la capacidad de unirnos cada vez más y sentirnos una comunidad Bahá'í verdaderamente extraordinaria, aquí y en todo el mundo. Y el tema de hoy me parece verdaderamente apasionante, que es el poder de la oración. Partir diciendo que a mediados del siglo XX, Albert Einstein decía que él era un científico absolutamente convencido que pronto los poderes y las fuerzas de la oración tendrían que ser estudiadas en centros de estudios científicos. O sea, va más allá todavía. Hasta ahora la humanidad ha hecho oraciones de una manera como era la capacidad de los hombres. Hoy en día la ciencia juega un papel fundamental. El mismo Albert Einstein decía que una ciencia sin religión está absolutamente coja y una religión sin ciencia está absolutamente ciega. Es decir, hoy, siglo XXI, es prácticamente imposible mantener creencias milenarias porque tenemos una ciencia que hoy nos acompaña. Y no podemos vivir hoy una religión si no está de la mano de la ciencia. Esto es uno de los avances maravillosos que experimenta esta nueva etapa de la humanidad. De allí el principio de Baha'u'lláh de la armonía que debe existir entre la ciencia y la religión. La ciencia que nos da a conocer, nos muestra, nos enseña las leyes que rigen el mundo físico, el mundo material. Y la religión, esa otra ala que nos muestra la parte sutil, el mundo invisible. Nos habla de las leyes espirituales, de la vida después de la muerte, del alma, del espíritu. Y son ciencia y religión dos fuerzas que se complementan una con otra. Son complementarias. Cuando ambas estén en perfecto equilibrio, la humanidad podrá remontarse a alturas simplemente extraordinarias. Si lo que hemos visto en este siglo y medio de la fe Bahá'í, cuánto ha avanzado la humanidad, ¿qué podríamos pensar que será la humanidad de aquí a 100, 200, 500 años más o 1000 años más? Ya Baha'u'lláh anuncia que la próxima manifestación que ha de venir será no antes de que expire el plazo a 1000 años. Y esa manifestación que habrá de venir traerá un mensaje de acuerdo con las necesidades del hombre del futuro. Y nosotros hoy a 150 años de la revelación de nuestro Baha'u'lláh, ya vemos las señales impresionantes que estamos recibiendo por parte de la ciencia que nos deja cada día atónitos con sus descubrimientos, sus alcances, etc. Y la idea que hay que tener sumamente clara es que cuando oramos, nosotros no oramos para que Dios nos escuche. Oramos para que nosotros podamos escuchar a Dios. Cambia. ¿Qué es lo que nos responde Dios? Ese es el propósito de la oración. Nosotros escucharle a Él. Y la verdadera oración posee una validez científica, pues se basa en leyes precisas que gobiernan toda la creación, toda. Uno se pregunta, a ver, ¿es la materia la que crea el espíritu o es el espíritu el que creó la materia?
Entonces, nuestro cuerpo físico y el mundo material en que vivimos son condensaciones de estructuras invisibles de energía. Y dicha energía, a su vez, es una expresión de estructuras más sensibles aún. Es decir, es el espíritu el que produce a la materia. Es el espíritu que cuando se cristaliza, cuando se condensa, da origen a lo que vemos, que es la materia. Pero su origen es absolutamente espiritual. Eso es la materia, es la expresión simbólica del espíritu. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, los escritos de Bahá'u'lláh, me fijé en estas 3 oraciones que se hicieron ahora, en las 3 Bahá'u'lláh menciona el corazón, ¿verdad? En toda la religión el corazón juega un papel fundamental, el sagrado corazón de Jesús, el corazón de la revelación, en fin. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, palabras ocultas, todas prácticamente se refieren al corazón. La primera dice, posee un corazón puro, amable y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y sempiterna. Es decir, el corazón ya está presente. ¿Por qué? Porque como dice Bahá'u'lláh, el corazón es el lugar donde Dios ha escogido vivir. Podía haber elegido cualquier parte del universo. No, eligió tu corazón para vivir en él. Y tenemos que admitir que Dios está loco de amor por nosotros. Ha querido vivir lo más cerca de nosotros, en el corazón. Otra palabra oculta de Bahá'u'lláh que dice, en el jardín de tu corazón no plantes sino la rosa del amor. Es decir, podemos plantar muchas cosas en el corazón, rosas, pero también podemos plantar espinas y cosas que entorpecen el desarrollo de los vegetales. Solamente la rosa, dice Bahá'u'lláh. En otra Bahá'u'lláh dice, todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, lo he ordenado para ti, no así tu corazón, que lo predestiné como aposento de mi belleza y de mi gloria. Dice, mas tú has dado a otro mi albergue y mi morada, y siempre que la manifestación de mi santidad ha buscado su propio hogar, ha hallado allí un extraño, y me he apresurado sin abrigos al santuario del bien amado. Es decir, Dios no puede convivir en nuestro corazón cuando éste está con prejuicios, con rencores, con odios, mentiras, etc. No hay lugar para él. Por eso que él se va y busca otro refugio. Dice, sin embargo, he guardado tu secreto y no he deseado tu vergüenza. Es decir, Dios pide, Bahá'u'lláh dice, si tú no me amas, mi amor jamás te llegará. ¿Cómo es posible que no nos llegue el amor si nosotros no lo amamos? La verdad es que para que se produzca vida en cualquier reino, se necesita la participación de 2 entidades. Para que haya un hijo, se necesita la intervención de un hombre y una mujer, que producen como resultado un hijo. Cuando la semilla se une a la tierra, son 2 entidades, se le riega, de allí crecerá un precioso árbol, una planta, etc., pero ha sido la unión de 2 realidades. Todo requiere de la unión de 2 realidades para que pueda producir un fruto. De la misma manera, cuando el alma del hombre permite ser fertilizada por la palabra de Bahá'u'lláh, cuando se une el alma del hombre con la palabra de Bahá'u'lláh,
ahí nace un nuevo ser, como dijimos la otra vez. Y Abdul-Bahá dice, este nuevo ser tiene nombre, se llama espíritu de fe. Este es el segundo nacimiento al cual se refirió Jesucristo cuando dijo, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer otra vez. Aquí se refiere al nacimiento espiritual, que es un nacimiento consciente, voluntario, que cada ser humano debe elegir. De allí el principio de la investigación independiente de la verdad, que cada uno llegue a la verdad por una búsqueda propia y una convicción personal, pero no hacer de la religión una simple imitación de las creencias de nuestros antepasados. Y cuando cada persona, en forma totalmente individual, madura, acepta Bahá'u'lláh, ha comenzado a nacer en un mundo espiritual. Cuando nacemos al mundo espiritual, pues ahora somos conscientes de nuestras dos realidades, física y espiritual. Y así como en el mundo físico, todos los días tenemos que comer 2 o 3 veces, por lo menos, en el mundo espiritual también tenemos que alimentarnos, dice Bahá'u'lláh, varias veces al día, al amanecer y al atardecer. Tenemos que orar. Ese es un alimento para el alma. Ese es un alimento que tenemos. Y lo tenemos que digerir todos los días. Porque si dejamos de comer, morimos de inanición, morimos de hambre. Si dejamos de orar, de leer los escritos sagrados, también nuestra alma va a sufrir porque no está recibiendo el alimento mínimo que necesita para poder crecer. Cuando uno come la comida, para que ésta tenga efecto, tiene que haber una digestión, se digiere todo eso. Cuando uno hace oraciones, estas no terminan cuando las decimos. Cuando oramos también necesita de un tiempo para poder digerir en nuestra alma el significado de sus palabras y poder llevar a la acción lo que estamos pidiendo en oración. Ese es como un mecanismo natural. Esta es una comparación del mundo físico con el mundo espiritual. Ahora, es interesante el por qué Bahá'u'lláh se refiere tanto al corazón. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando estudiamos un poco sobre qué es la física cuántica y todas estas ciencias maravillosas que están naciendo, que nos están dando un conocimiento cada vez más profundo de nosotros mismos. Nosotros sabemos hoy en día, por ejemplo, que la relación del campo electromagnético del corazón humano y el campo electromagnético de la Tierra se conectan por medio de los sentimientos de cada persona. Hay una interrelación entre el hombre y su medio ambiente y la Tierra. Y cada sentimiento produce un pulso diferente con una vibración diferente. Esta vibración se expande con el pulso de acuerdo a su intensidad. Y que incluso hay científicos que dicen medir el efecto de este campo electromagnético. Ser 3, 6, 12, 18, hasta 60 metros, dicen. Y otros dicen que incluso traspasa a otras dimensiones. Entonces, cuando se tienen sentimientos negativos, el campo es pequeño y se atraen vibraciones negativas. Este campo se cuida teniendo sentimientos de amor, de paz, de felicidad, de armonía, y así te ayudas a ti mismo y ayudas a los demás a no contaminar su propio campo electromagnético. ¿Vale? Cuando las personas se acercan unas con otras, sus campos electromagnéticos chocan, los pulsos de los sentimientos se pueden conectar. Así mantenemos relaciones sanas,
o enfermas con las personas que nos interrelacionamos. Y mantenemos estas relaciones y a su vez la vibración de todos los campos electromagnéticos de los seres humanos se conectan con el campo electromagnético de la Tierra y con el campo invisible del universo, donde se encuentran las energías de todas las posibilidades. Es decir, la oración ya no son palabras solamente. Incluso hay una oración de Baha'u'lláh, de Abdul Baha, que dice que la oración traspase el murmullo de las palabras. O sea, la oración no son palabras, son energía. Es una potencia muy grande. Ahora, la oración nos debe conducir a la meditación. Y la meditación, dice Baha'u'lláh, nos lleva a la contemplación. Ahora, ¿qué es la meditación? La meditación es cuando somos capaces de traspasar la mente analítica, esa que no nos deja fijarnos concretamente en algo. Se habla mucho, por ejemplo, en el Oriente Lejano de los mantras. Las personas repiten muchas veces una palabra y esta palabra es para que la mente se vaya ajustando y pueda, ojalá, quedar en cero. Baha'u'lláh también nos dejó un mantra a nosotros. ¿Sabían, no? Y ese mantra consiste en repetir 95 veces al día Allahu Akbar. Ese es un mantra. Cuando repetimos 95 veces Allahu Akbar, estamos haciendo que nuestra mente se concentre como una lupa en un solo punto. Y cuando somos capaces, a través de la meditación, de liberarnos de nuestra mente analítica, de pronto sentimos que ya nuestro cuerpo no está. Nuestra conciencia se ha expandido. Y estamos ahora en un mundo que no tiene tiempo, no tiene espacio. Y es en esa meditación, en esa condición, cuando Abdul Baha dice, tenemos conversaciones con el Espíritu Santo. O sea, es extraordinario, es extraordinario. La oración, como la conocemos normalmente, sobre todo en Occidente, es una repetición constante de palabras, pero que realmente no conducen a nada. Es como un auto sin la llave para hacerlo funcionar. Es un auto solamente, pero no cumple el objetivo. La oración, cuando está hecha con auténtico espíritu de fe. ¿Pero qué es fe? Fe es conocimiento consciente. Y ese conocimiento consciente lo ponemos en práctica. Eso es fe. Entonces la fe ya no es solamente algo intuitivo solamente. La fe es algo que está respaldado por un conocimiento superior. Cuando, cuando la mente del hombre investiga, alcanza conocimiento, cuando este conocimiento se eleva a niveles superiores, hablamos de sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, nos encontramos que muchas veces las personas sabias no tienen conocimiento. Y hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. ¿Dónde está el punto de equilibrio? En lo que dice Baha'u'lláh, en un corazón puro. Es allí donde se produce el lenguaje espiritual. El cerebro piensa, el cerebro tiene conocimiento, pero el corazón sabe. Esa es la diferencia. Y hay, como dice Baha'u'lláh, hay razones que la mente del ser humano no puede comprender. Muchas razones. Hay muchas verdades que son aceptadas intelectualmente y quedan allí. Y hay muchos conocimientos que nacen del corazón
que no pueden ser comprendidos incluso por las mentes más profundas. Este es un misterio. Y este misterio, naturalmente, no solamente los vamos a descubrir, sino que los vamos a comprender en una profundidad maravillosa el día que tengamos la fortuna ya de alzar el vuelo hacia los otros mundos de Dios. Allí vamos a comprender lo que aquí, en este plano que estamos viviendo, es difícil, por no decir imposible, poder comprenderlo. A pesar de que estamos en el siglo XXI y que el conocimiento se ha expandido de una forma extraordinaria. Sin embargo, todo lo que se conoce hoy es una gota de agua comparado con el océano que aún no conocemos. Es un conocimiento relativo el que tenemos hoy, pero que ya se ha comenzado con el camino hacia niveles superiores de conocimiento. Profecías del Antiguo Testamento que es hablando de este día, del día de la nueva revelación, dice, en aquel día el conocimiento cubrirá la tierra, así como las aguas cubren el mar. Lo que se ha avanzado en esta época es simplemente sorprendente. Hasta el año 1800, el conocimiento humano era muy, muy básico. La vida del ser humano era lo mismo vivir en el siglo V que en el XVI. No habían cambios, no había avance, no había desarrollo. La gente vivía en un pedazo de tierra que no sobrepasaba los 30 kilómetros. Conocíamos muy poco de verdad. Hoy en día el mundo se ha convertido en un pequeño barrio, un pequeño vecindario, y nos damos cuenta, como dice Bahá'u'lláh, que el mundo espiritual no tiene tiempo y no tiene espacio. Me parece que fue la segunda oración que hicieron hoy, en la que menciona que los ángeles esparcidores llevarán la melodía de estas palabras y hará que palpite el corazón de todo hombre recto y que tarde o temprano ejercerá influencia, etc. Bueno, el tarde o temprano no es solamente hoy o mañana, puede ser de aquí a 10, 20, 30 años más. Es nuestra manera de contar el tiempo. En el mundo espiritual el tiempo no existe. No hay ninguna oración que haya sido dicha con el corazón que no tenga su efecto. Todas van a manifestar su efecto tarde o temprano. Y las personas que se encuentran en ese nivel de vibración, es como tener una radio y poner el 101.3 de FM. Bueno, solamente se va a escuchar ese dial, no todo lo que hay en una radio, porque está sintonizado en ese punto. Cambiamos el dial y nos vamos a otro punto, el dial 102.5. Es otro punto, es otra radio, otra emisión. Los seres humanos también transmitimos nuestras oraciones en distintas frecuencias. Y esta frecuencia será captada por las personas que están en esa frecuencia. ¿Vale? O sea, todos debemos orar. Ustedes imaginen ese poder electromagnético que se produce. Hay un hecho extraordinario y es que hay fotografías maravillosas del campo electromagnético de la Tierra. Hay fotos que son simplemente extraordinarias. Y vemos que fluctúa, cambia, siempre está en movimiento. Cuando en el año, cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, se produjo un hecho que verdaderamente es fantástico. Se fotografió naturalmente, porque cada 15 minutos hay fotografías que se hacen del campo electromagnético. Ese día cuando se atacó las Torres Gemelas, un montón de fotografías que se hicieron posteriormente, cada 15 minutos. En ese momento de las Torres Gemelas, toda la humanidad, se puede decir,
sintió simultáneamente algo similar. Todos sintieron eh, compasión, dolor, temor, pena, peligro, y la inmensa mayoría de la gente oró ese día por una causa común. Lo extraordinario es que después del segundo ataque a la segunda torre, ese sentimiento de oración se elevó mucho en la humanidad. Y las fotografías que hay de la Tierra, que son después del segundo choque, cómo cambió el campo electromagnético de la Tierra. La humanidad se había unido en oración, todos vibrando por la misma causa, rogando por lo mismo. Imaginen usted lo que ocurrirá en el futuro cuando la humanidad de una forma natural hará oraciones a nivel mundial o en las comunidades, todos juntos orando. ¿Cómo va a afectar esas oraciones al medio ambiente, a la tierra, todo va a ser afectado de una manera maravillosamente positiva? La importancia de una reunión devocional es extraordinaria. El impacto que produce una devocional. Esto lo digo para que cuando hagamos devocionales, cada uno en sus respectivas comunidades, cambiar un poquito la mirada y ver qué impacto estamos produciendo. Que no es una oración que queda allí en la habitación que estamos orando, sino que realmente se expande y afecta todo lo que está alrededor. Por eso que es bueno el tema de la oración, por eso Einstein decía que en el futuro inevitablemente tendrán que hacerse estudios profundos en centros de investigación científica sobre las fuerzas, los poderes de la oración. Yo creo que muchos de ustedes, estoy seguro que la mayoría, tiene más de alguna experiencia que haya vivido de forma personal con la oración. Estoy seguro. Yo en lo personal tengo historias también con la oración que son notables también, que me ocurrió con mi madre. Cuando volví a Chile, esto ya hace años atrás, tuve muchos años viviendo fuera, cuando volví a Chile me enteré que mi madre sufría del trigémino. No sé si saben lo que es el trigémino. Es este nervio que está en el cerebro que cuando produce dolor, según la medicina, es el dolor más horrible que puede sufrir un ser humano. El trigémino. Lo pueden investigar, a lo mejor conocen personas que han sufrido de esto. Y yo cuando llegué a Chile, ahí me enteré y le pregunté a mi mamá por qué no me lo habían contado. Me dijo, ¿y qué sacamos? Me dice, si tú estás por allá, o sea, lo único que podía hacer era preocuparme, pero no podía hacer nada. Entonces yo le dije a mi mamá, cuando vaya a tener ese dolor, usted me avisa. Vamos a hacer algo muy interesante. Entonces mi mamá ya ella había probado de todo, medicinas, escáner, estos secretos de naturaleza, de campo. Incluso llegó a comer dentro del mismo plato en el cual comía el perro de la casa. Le habían dicho que ese secreto de la naturaleza le iba a sanar. Ella estaba en un estado ya tan horrible de dolor que hacía cualquier cosa. Y lo hizo. Obviamente, nada la curó. Estoy hablando que esto fue hace aproximadamente 38 años atrás. Una mañana me dice que tiene pequeños síntomas, que estaba segura que iba a tener el dolor. Entonces le dije, bueno, viejita, le dije yo, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una oración de curación que dejó Bahá'u'lláh, que posee efectos especiales, que son tres, sabemos, tabla de Ahmad, la tabla del Sagrado Marinero y la tabla de curación larga que tiene poderes especiales.
Previamente a esto, yo cómo me enteré que ella tenía el trigémino. Una noche entré a la pieza porque escuchaba los quejidos de mi madre, entré y estaba con una ampolleta, una bombilla, José Julio, prendida, hirviendo, la tenía pegada en la sien, hervía, o sea, estaba caliente. Y decía que eso le producía cierto grado le bajaba cierto grado el dolor. Y a raíz de eso fue que le pregunté y que me dijera cuándo iba a tener este dolor horrible. Cuando por la noche me fui a la pieza de mi mamá, le tomé la mano, le dije, vamos a hacer esta oración, toda su fe que tiene usted en Jesús, deposítela en Él y vamos a hacer esta oración. Y le hicimos. Fue una experiencia maravillosa. Desde ese día hasta hoy, mi mamá nunca más tuvo el dolor del trigémino. Es más, posteriormente se hizo un escáner y ya no tenía absolutamente nada en la cabeza. Este nervio estaba en su lugar, no sé cómo será, pero nunca más volvió a tener ese dolor. Yo creo que ejemplos como estos todos ustedes tienen. Y es porque el poder de la oración supera todo lo que nosotros podamos imaginar. En una oportunidad, fue en el año 1976, estaba en Madrid, estaba con el doctor Mohajer, mano de la causa, y le acompañé a una agencia de viajes que está en la Plaza Callao, en el centro de Madrid, porque tenía que hacer un cambio de vuelo. Y nosotros sabemos que nuestros amigos de España y de Italia, cuando conversan, lo hacen a volúmenes a veces exagerados para nosotros, muy fuertes. Cuando llegué recién a España entré a un bar y creí que estaban peleando. No, estaban en una conversación animadísima todos, ¿no? Bueno, entramos a esta agencia de viaje, era un día viernes, mediodía, la cual estaba absolutamente llena. Cuando entramos, poco a poco se fue bajando el volumen hasta que quedó en cero. Nadie hablaba. Una mujer que atendía la venta de los pasajes, etcétera, me llamó y me dice, dígame por favor, ¿quién es el señor que está con usted? Le dije, se llama el señor Rahmatullah Mohajer. Me dice, no, el nombre no. ¿Quién es él? Donde iba el señor Mohajer, se producía en todo el entorno silencio. Yo creo que muchos de ustedes que estuvieron con el doctor Mohajer recordarán esta característica. Era impresionante. Y es porque ellos ejercen una influencia espiritual a tal grado que afecta a todo lo que están cerca de él. A mí me encantaría, ya van a ser las 9, falta poco, que si alguno de ustedes tiene alguna experiencia, o no sé, alguna pregunta, algún comentario, sería un momento interesante que lo pudiéramos hacer ahora. Es un tema maravilloso, ¿verdad? Yo lo único que les pido a toda la gente cuando hablamos sobre el tema de la oración, que no tenga ni una duda del efecto extraordinario que es capaz de producir una oración.